Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de poder compartir estos temas tan importantes y agradecerles que traten del tema de la dimensión cultural en el desarrollo tan abandonado a veces en el campo de las políticas de cooperación al desarrollo como en las políticas culturales. También quiero agradecer al ministro Moratinos, que gracias a él y a la confianza que él depositó en mí, estuve 4 años colaborando en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde pudimos experimentar una cuestión que me parece que va a ser un eje importante de mi intervención. Es posible incorporar la cultura en los ODS, es posible incorporar la cultura en la cooperación al desarrollo, a pesar de algunas dificultades. Voy a distribuir mi intervención en 2 partes, una primera más analítica, más crítica y otra más propositiva, con algunas sugerencias. A pesar de muchos avances, encontramos grandes dificultades de articular la cultura en los ODS, igual que tuvimos una gran dificultad de incorporarlo en los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2000-2015, y cuando vemos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con cierta sorpresa, las personas que estábamos luchando por esto, observamos que no había un objetivo concreto para la cultura y el patrimonio, a pesar de que entre el 2000 y el 2015 se avanzó mucho en este campo y habían propuestas concretas sobre la mesa. Yo voy a hacer una cierta interpretación crítica de por qué no hay un objetivo, concreto en la cultura, que era una campaña internacional con aportes conceptuales muy significativos que no se incorporó en ese sentido. Por lo tanto, esta conferencia de los ODS, transformar nuestro mundo sin la cultura es ya un primer planteamiento dudoso, teniendo en cuenta que en una sociedad de la información y en una sociedad globalizada, el tema de la cultura y las culturas es un elemento importantísimo para entender los problemas que vive la sociedad mundial y para entender también las dinámicas que queremos introducir para transformar y mejorar esta relación. Por lo tanto, no hubo una campaña, como digo aquí, el futuro que queremos incluye la cultura, con representantes de más de 170 países, intelectuales, expertos, pero no conseguimos introducir un objetivo. En estos 17 que decíamos antes, no hay ninguno en la cultura. Solamente encontramos en algunas metas y vamos encontrando algunas cuestiones que después intentaré analizar, ¿no? Pero no había, y esto fue una cierta frustración. A pesar de esta frustración, hemos de seguir avanzando. Pero déjeme que yo haga una interpretación. En primer lugar, hay una resistencia de los Estados-nación, a incorporar la cultura, porque la cultura da miedo a los Estados, porque la cultura puede ser algo de generar conflicto. Y realmente es verdad que a nivel de lo multilateral la cultura es entendida de muchas formas, como es tan interpretable la cultura, pues políticamente también podría ser interpretable. Pero hay un miedo al tema de la cultura y al tema de las culturas. Y esto se tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, los ODS, que es Naciones Unidas, es una agrupación de estados, dominó este discurso porque, por otro lado, habían otros planteamientos. En segundo lugar, habían experiencias. Una de las experiencias más exitosas fue el fondo de los ODM, que había por primera vez un fondo para conseguir los ODM desde el 2000, que el gobierno español financió una ventana de cultura y desarrollo con un éxito extraordinario en la evaluación, con proyectos en 18 países de diferentes continentes. Por lo tanto, teníamos conocimiento de que esto podía funcionar
y que se había hecho cosas en el campo del patrimonio, en el campo de la industria creativa, etcétera, etcétera. Habían cuestiones pero no se tuvieron en cuenta. Y también porque hay como alguna cuestión, yo diría moral, porque a veces la cooperación al desarrollo viene del asistencialismo, ¿no? Viene de una moral del asistencialismo, una dificultad de relacionar cultura con pobreza, como si los pobres no tuvieran necesidades culturales, y como la pobreza cultural no es la pobreza económica. Son dos tipos de pobreza. Hay pobres económicos, ricos culturalmente, y hay ricos económicamente, pobres culturalmente. Por tanto, hay aquí una cuestión tener en cuenta. Y hay una moral como si diríamos que gastar en cultura es algo superfluo. Eso es un tema muy importante para entender la dificultad de relación de cooperación al desarrollo con cultura, porque es como si algo que se puede prescindir. ¿Cómo sabemos ustedes que una comunidad con un nivel de pobreza altísimo económica es capaz de sacrificar la renta de un mes para un rito o para una tradición, porque para ellos es significativo en su autoestima y su consideración como persona? Por lo tanto, pero en la moral que domina a la cooperación al desarrollo y la ayuda al desarrollo a nivel internacional, y como moral dice la cultura, es prescindible, es solamente aquello que no es necesario, ¿no? Que hay otras necesidades más básicas. Otro elemento es esta campaña que hubo el futuro que queremos incluir a la cultura, que no se tuvo en cuenta. Una campaña importante. Es la primera campaña internacional, la primera vez que el sector cultural a nivel internacional genera una conciencia internacional para un tema. Nunca había pasado antes. Y este es un aporte importantísimo que ustedes pueden consultar, que no se tuvo en cuenta. Otro elemento es esta mentalidad, que es imprescindible del desarrollo. Otra línea de interpretación la podríamos encontrar, que no se reconocen los aportes de la cultura al desarrollo. Sabemos que hoy la cultura aporta, pues, en algunos países de América Latina, un 6, un 7% del Producto Interior Bruto. Genera empleo, genera... el patrimonio es un elemento imprescindible para generar la industria del turismo. Es decir, sin patrimonio no hay el mismo turismo, ¿no?, que hay. Entonces, hay una serie de cuestiones que no se aceptan, aspectos que todos esos estudios sobre cultura y desarrollo hoy en día ya son habituales, ya son conocidos, pero no se han sido aceptados en esta discusión. Porque, ¿cómo puedes renunciar, por ejemplo, de España a un 4% del Producto Interior Bruto, que es superior a otros sectores que reciben muchas más ayudas? ¿Cómo es un sector que genera empleo, que se mantiene, etcétera? Todas esas cuestiones no se tuvieron en cuenta en su momento. Por otro elemento, hay un tema, como decía antes, de aceptar la diversidad cultural, porque la diversidad cultural también está dentro de los estados, y aceptar la diversidad cultural es un elemento de conflicto entre organización del Estado y aceptación de otras culturas. Por tanto, aquí hay una base de la resistencia a aceptar a esto, como ciertas convenciones, como convenciones de patrimonio o de patrimonio inmaterial, etcétera, que de alguna manera eran acuerdos internacionales que obligaban a los estados y era clarísimo que muchos estados habían ratificado la Convención para la Diversidad Cultural, pero no defendieron luego la incorporación de la cultura en los ODS. Otro elemento es que cuando se habla de derechos humanos nunca se habla de derechos culturales, como si los derechos humanos no incorporaran los derechos culturales, como si en la Declaración Universal de Derechos Humanos no hubiera un artículo 27 y en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no hubiera el Pacto 15, que dice toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. Por tanto, esta dificultad de incorporar los derechos culturales es una dificultad que mina la idea de que cuando hablamos de derechos humanos no incluimos los derechos culturales. Y esto es un tema a tener en cuenta. Y luego también en el tema de los ODS, si queremos trabajar con los objetivos de desarrollo humano sostenible, la dimensión cultural es imprescindible. Pero en el objetivo 17 nos abre una ventana. Después de esta pequeña crítica, nos abre una ventana. Es decir, hemos de crear alianzas, pues vamos a crear alianzas.
Vamos a ver dónde situamos la cultura. Ya aceptamos que no hay un objetivo, pero sí que hemos de ser críticos, que la no existencia de un objetivo viene dado por unas condiciones que tenemos que luchar para cambiarlas para los próximos objetivos o para el futuro. ¿Cómo podemos incorporar la cultura? Básicamente en esta idea del capítulo del objetivo 17 o en otros capítulos. Por ejemplo, aquí yo les he colocado de forma muy rápida algunos puntos de los ODS y algunas agendas de cultura y desarrollo que podríamos establecer. Es decir, los ODS hablan de un tema complicado, ¿no? Fomentar el entendimiento entre culturas, tolerancia y respeto mutuo, es decir, esta idea de mezclar cultura y civilizaciones, que no siempre funciona muy bien y que es resbaladizo desde el punto de vista de políticas prácticas de aplicar, y sobre todo la idea de cómo podríamos nosotros, hemos de hacer un ejercicio de qué elemento de los ODS se relaciona en la cultura y cómo nosotros podemos incorporar algunas estrategias que yo no tengo tiempo aquí de implementar. Pero sería como una manera de trabajar. Otro ejemplo lo podríamos encontrar en la meta 2.5, que habla de los conocimientos tradicionales, la meta 4.7, que destaca la necesidad de la educación promueva una cultura de la paz, cómo nosotros la agenda de cultura y desarrollo podría ir incorporando acciones, que es lo que estamos trabajando en ese sector, que de alguna manera estamos diciendo, señores, seleccionamos una meta de los objetivos y vemos cómo la cultura puede incidir en ella como una metodología. Otro ejemplo el tema del turismo sostenible, cómo el turismo sostenible tiene relación con la cultura, etc. Todas esas cosas nos permitirían, de alguna manera, seleccionar, si ustedes entran en los ODS y todas sus metas y todas sus acciones, seleccionar aquellas en las que la cultura puede intervenir como una manera de incorporar, porque si no, nos quedamos en la relación entre cultura y desarrollo y cultura y sostenibilidad. Se ha de evitar caer en una cierta retórica. El desarrollo no es posible sin la cultura es desarrollo, pero ¿cómo? El problema es cómo. Es decir, lo que nos reclama hoy en día la Agenda 2030 es cómo usted lo concreta, cómo lo hará, cómo lo experimentará para hacerlo. No estemos dando vueltas cultura y desarrollo sin intentar planificar y establecer estrategias concretas que se puedan definir. Por lo tanto, esta idea de concreción ha dado ya un cuerpo a las relaciones de cultura y desarrollo que ya llevamos años trabajando. Por ejemplo, en la cooperación española, en el 2006 aprobamos la Estrategia de Cultura y Desarrollo, que es una estrategia que es un referente, porque es un elemento estructurado de política que ha sido un referente para otros países, como de qué manera nosotros podemos estructurar y actuar en este campo. Como he dicho antes, la ventana de cultura y desarrollo del Fondo de los ODM fue una experiencia significativa, porque claro, fue una experiencia de rango internacional, donde se comprobó que los programas de desarrollo con énfasis en cultura y desarrollo tenían más impactos en las personas en la evaluación final que otros de otros campos. Y por tanto evidenció por la vía de los hechos que era un campo interesante de desarrollar, a pesar de las dificultades que tiene, porque claro, estamos trabajando en un sector de la cultura que es muy opinable, que es muy poco definido, ¿no? Es más concreto el tema de proveer de agua potable a la población que de proveer de cultura a la población. ¿Qué quiere decir proveer de cultura a la población, ¿no? Entonces aquí es un campo que requiere esfuerzos intelectuales, pero hemos de hacer esfuerzos de concreción. Y en ese sentido les voy a explicar algunas estrategias posibles en que en la Agenda 2030 podría trabajar la cultura. Algunas estrategias. En primer lugar, creo que es fundamental recuperar, piensen que el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Es de 1966, no es un texto reciente. El Pacto 15 y sobre todo este trabajo sobre los derechos culturales que una experta independiente en Naciones Unidas ha ido elaborando de cómo tenemos que entender el concepto de participar en la vida cultural. Participar en la vida cultural como ejercicio de ciudadanía, de convivencia y sobre todo la vida cultural como espacio idóneo para el desarrollo humano sostenible. Es en la vida cultural, en lo que ocurre, no en la cultura, en lo que ocurre en las comunidades, en las sociedades, es allí donde tenemos que observar qué está pasando, qué es lo que ocurre a nivel cultural y es un lugar idóneo para el ejercicio de derechos. Por otro lado, es un campo que requiere una gestión de conocimiento importante porque la cultura es muy fácil de diluirse y de diluirse ideológicamente y por lo tanto tenemos que concretar muchísimo y hay que hacer estudios muy concretos de cuáles han sido los impactos, los resultados, porque a veces en temas de comparación, por ejemplo, entre políticas culturales y políticas educativas, en educación sabemos muy claro que cuántos han estudiado, cuántos tenemos alfabetizados, cuántos han aprobado, qué nivel, tal. Tenemos unos indicadores que nos contenta, que muchas veces son indicadores un poco falsos, pero bueno, nos contenta este indicador. Y entonces la cultura es una cosa, como la cultura es más opinable, la cultura es más, genera más intangibles, tenemos que buscar un equilibrio entre estas características propias de lo intangible, de lo opinable que tiene la cultura, con cosas concretas. Y hoy en día tenemos ya suficiente conocimiento para demostrar que la cultura es un elemento fundamental para el crecimiento económico, que la cultura es un elemento fundamental para convivir en sistemas de coexistencia, cohesión y convivencia, etc. Por lo tanto, otra estrategia, me parece fundamental, sería apostar por el conocimiento, apostar por los derechos, apostar por el conocimiento. Otra estrategia que me parece importante es, en clave de desarrollo humano, un concepto muy poco trabajado. Amartya Sen, cuando definió lo que era desarrollo humano, llama el desarrollo por generación de capacidades. Muy pocos trabajos han profundizado sobre las capacidades culturales. ¿Cuáles son las capacidades culturales individuales de los individuos, de las personas? ¿Cuáles son las capacidades grupales, comunitarias? ¿Cuáles son las capacidades institucionales y organizativas que requiere una sociedad o un grupo o una comunidad para conseguir un nivel de desarrollo humano sostenible? Entonces, en ese tema, las capacidades culturales que se entienden parecen como si las capacidades culturales se adquieren per se, como por aire, sin que se tengan que concretar. Entonces aquí hay un trabajo interesantísimo porque si queremos profundizar en la cultura, en el desarrollo humano sostenible, hemos de tener claro el concepto de qué capacidades queremos generar para el desarrollo, qué capacidades queremos potenciar o recuperar o estimular para que haya una verdadera dinámica de desarrollo humano. Y eso es una estrategia importante. Y por último, hay el tema de el tema de la transversalidad, que es un elemento que a mí no es que me guste mucho lo de la cultura es transversal, ¿no? Es decir, el argumento, es decir, no está en los 17 objetivos porque es transversal, está en todo. A mí ya me preocupa estar en todo, la verdad me preocupa. Yo quiero saber un campo concreto, un área concreta, porque claro, estar en todo es una cosa muy espiritual que a uno le satisface, la cultura es todo. Y sí, bueno, pero ¿cómo lo gestionamos esto? Está muy bien, en un debate, la cultura está presente en todo, pero claro, cuando hemos estudiado políticas culturales tenemos que definir un campo concreto. Ya sabemos que desde un punto de vista antropológico la cultura es todo, no sé qué, pero tenemos que encontrar una definición. La transversalidad se ha de trabajar. Está la cultura como un ámbito propio del desarrollo y cómo la cultura incide en otros ámbitos del desarrollo. Y aquí también hay algunas experiencias interesantes, pero la transversalidad requiere trabajar en una visión sistémica, no departamentalista,
como estaban nuestras administraciones. Claro, nuestras administraciones tenemos Ministerio de Cultura, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Medio Ambiente, y cada uno tiene sus competencias cerradas. Entonces, claro, es difícil si no avanzamos a una transversalidad dentro de entender que la cultura es un subsistema dentro de los diferentes sistemas sociales que conviven en la comunidad y que se relaciona con ellos. Pero esto va a ser un ejercicio que tendremos que hacer, y sobre todo tendremos que hacer porque nos obliga el tema, nos obliga y casi nos estimula el hecho de que no haya un objetivo de cultura. Tendremos que buscarnos la vida entrando en otros objetivos, llamando a la puerta a los de sanidad, y decir, ¿cómo podemos colaborar este objetivo de la salud y la cultura, que tiene una relación muy intensa en según qué realidades? ¿Cómo podemos trabajar? Entonces tenemos que buscar, esta será otra estrategia importante. Otra será las alianzas de los actores culturales en las ODS. ¿Alguien puede pensar en una sociedad que se va a conseguir un objetivo de desarrollo sostenible, sin la colaboración del sector cultural en toda su amplitud? ¿Alguien puede pensar que se puede generar unas políticas de desarrollo en una ciudad sin contar con la cultura? Hasta diríamos si la cultura fue un elemento de configuración de los Estados-nación. Los Estados-nación reclamaron de la cultura, de los artistas, de los creadores, para configurar un proyecto político. ¿Cómo se puede hacer? Por tanto, aquí hay este tema de alianza. Lo más interesante de los últimos años es que sectores artísticos se han comprometido con temas políticos, con temas de desarrollo, con los ODS. Hay un compromiso del creador, del artista, en utilizar su creatividad en pro o en relación con unos contenidos que son de toda la comunidad. Por lo tanto, aquí el tema de alianzas es importante. Hemos de incorporar, porque a veces estos artistas son portadores de una opinión y son capaces de crear, de hacer una cosa importantísima que hace la cultura, que es una máquina de generar símbolos que sirven a la comunidad para identificarse en algo que es un bien común, como es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y sobre todo, y al final, ya cerrando, consolidar lo que hemos ido elaborando desde diferentes instancias, lo que llamamos un enfoque cultural para el desarrollo, que es de alguna manera una forma de ordenar estas ideas para encontrar y canalizar el sector cultural y otros sectores del desarrollo para saber manejar y situar la cultura como un elemento importante, es decir, contribuir al aporte de la cultura a este desarrollo. En este enfoque que estamos trabajando desde diferentes países, en diferentes experiencias, nos podemos ver algunas cosas. Antes de entrar en este enfoque, me gustaría recoger esta frase de Amartya Sen, cuando nos dice que la cultura envuelve nuestras vidas, ¿no? Es decir, que une mucho el tema de la cultura con libertades. Este es un tema que Sen siempre ha mantenido. Amartya Sen, para los que no saben, es el intelectual, el premio Nobel, que definió, junto con otros, lo que es el desarrollo humano, el concepto de desarrollo humano frente a otros conceptos más mecanicistas que venían de otras teorías. Amartya Sen dice que la cultura forma parte del desarrollo. Hasta él decía una frase que dice: el desarrollo no se consigue con sangre, sudor y lágrimas, también se consigue pasándoselo bien, divirtiéndose y disfrutando de la vida. Es decir, la felicidad y la satisfacción cultural también es una forma de alcanzar el desarrollo. No porque uno no tenga ciertas necesidades no cubiertas, no puede ser feliz. No puede ser feliz o disfrutar de la vida, como yo decía antes. Y para terminar, porque creo que ya no tengo más tiempo, les voy a hacer de forma muy esquemática, pero como les voy a dejar esta presentación para que ustedes la puedan ver, para nosotros hay como 4 grandes dimensiones culturales que inciden en el desarrollo, en nuestros trabajos. Un concepto que incide en el desarrollo es lo que entendemos por desarrollo cultural,
el desarrollo del propio sector de la cultura, que por su propia acción incide en el desarrollo y por su propia acción incide en los indicadores de desarrollo, que es el desarrollo cultural, y por otro lado, la dimensión cultural del desarrollo, que sería la visión de lo que aporta la cultura a la política de desarrollo, los aportes concretos y como generación de capacidades. Para que ustedes lo vean de forma más práctica y para no tener que explicar mucho, verían algunas ideas. El desarrollo cultural vemos las mejoras de las condiciones culturales, el aumento de la posibilidad de la expresividad, la memoria colectiva, el equilibrio territorial, la diversidad cultural. Cuando hablamos de aportes de la cultura al desarrollo, hablamos de impactos directos e indirectos, de contribución al PIB, a la cohesión social, al bienestar, a la creación de empleo, etc. Y cuando hablamos de la dimensión cultural del desarrollo, hablamos de los valores culturales, de las formas de vida, las creencias, el conocimiento, la transversalidad, los conocimientos. Y cuando hablamos de generar capacidades, es cómo, de alguna manera, la cultura incide en educación cultural, en la contribución al conocimiento disponible, en capacidad crítica, en fomentar potencialidades en la población y poder valores culturales. Con todo esto es lo que estamos nosotros definiendo como un enfoque cultural para el desarrollo, que es una forma un poco ordenada y concreta de especificar y de situarnos en esta transversalidad. Si queremos entrar en los ODS y llamar a la puerta, como decía antes, a cada ODS, decir, ¿qué podemos hacer desde la cultura? ¿Cómo podemos colaborar? Necesario tener las cosas un poco ordenadas. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque todo esto que está aquí sale de experiencias y de proyectos y de acciones concretas que se han trabajado en este campo en políticas de desarrollo de hace muchos años. Por lo tanto, estamos ante un efecto importantísimo de incorporar la cultura de desarrollo. Fíjense bien, en 2015, el mismo día que no se aprobaba un objetivo de desarrollo sostenible, el secretario general de Naciones Unidas decía esta cita. Decía esta cita, reconocía, hasta ahí, Naciones Unidas hasta ha reconocido que ha sido imposible. Esta idea de que ha sido imposible no quiere decir que la incorporación de la cultura al desarrollo no sea una realidad. Tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos prácticas concretas que nos evidencian que podemos incidir en ese sentido. Hemos de ser más inclusivos, hemos de buscar y forzar para que se reconozca que la cultura tiene una importancia en el desarrollo y que no se conseguirán los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 si no se incorpora la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfons, por tu conferencia interesantísima. Y ahora vamos a dar paso al señor Francis Runacres, director de Innovación y Empresa del Arts Council England. So thank you very much for having me here today. I'm delighted that Mr. Morantinos, the President, spoke about Maynard Keynes. And he spoke about him being an economist. And of course, many of you all know him as an economist, and many of us have lived under institutions he helped set up, like the World Bank. But that's his lesser part, really, because he actually was the gentleman who created the Arts Council in England, and he was our first chairman. So he understood the value of arts and saw it
as absolutely important, arts and culture. So while he's known as an economist, we see him as the first chairman of the Arts Council. I'm going to talk a little bit about the Arts Council first of all. This is our mission, great art for everyone, great art and culture for everyone. And that strapline, that mission statement, is the thing that guides everything that we do. And so, of course, I'm going to come on and talk about environmental sustainability, but it is what it can do for that mission statement. And then to help us, we divided into 5 goals. There they are. Excellence, so the very best art and culture. That doesn't mean just the best high art culture, opera and things, but the very best of popular culture, hip-hop, this kind of stuff, but it must be the best, it must be excellent. Secondly, for everyone, the Arts Council, as a public body, it's absolutely important that we make sure we benefit everybody in society, not just the educated, not just the well-off and so forth. I'm going to go to goal 5, which is the one about children and young people. If you like, this is the Jesuit goal. This is about the future, catch them young, and then you have them for life. And then the goals in the middle there, 3 and 4, are what we call the enabling goals, because they don't actually create art. They help arts organisations to do it. So resilience and sustainability, and that's where environmental sustainability sits, and diversity and skills. So what do you need to make art and culture? You need people, talent, and money. Once you've got those things, you can do it. And I thought just a little bit of context then. The Arts Council is a public body, but we are independent of government. And we support a very wide range of activity across arts museums and libraries, theatre, digital art, reading, dance, music, literature, crafts, pretty much anything. We sometimes say, if you can spell the word art, you can apply to the Arts Council. So as long as you've got some idea, you can apply to us. We're a relatively large organisation, I think, in terms of cultural funding agencies. So there, in our current investment round, 3 years just about to end in April, we're investing £1.1 billion of public money, so that's money from the taxpayer, and we have a lottery that provides money as well. That money is largely, or in the main, going into what we call our national portfolio organisations, some 670-ish of them. And those are organisations, many of them household names, the Royal Opera House, the Royal National Theatre, but also small community groups up and down the country. So you'll find those organisations in every town and city in England. So that's what we do. We're a big investment agency. And then I thought I'd talk a little bit about why environmental sustainability is important to us. So I think for me there's a kind of interesting goal congruence here. So at the top there you've got the one, if you like, the altruistic one, the one about if you're a caring person you should be thinking about the environment. You should be thinking about how the world can be more sustainable. You should be thinking about the circular economy and so forth. But sometimes that can feel quite philosophical and things. And so the next 2 are just as important to us. So the second one there is about the fact that arts organisations and leaders are the sorts of people who naturally want to change social attitudes. We can think back to groundbreaking work around homelessness or women's issues or LBGT and things like that. So artists naturally gravitate towards pushing society on issues that may not be popular at the time they start doing it. And so that's why the arts is so good for being a leader in helping to deliver sustainable development, sustainability for society, because they are naturally good at that kind of thing. They can be difficult, they can be awkward, they can say things that it's uncomfortable for us to hear. That's what theatre producers, what dancers, what musicians do. And so that's why we think that environmental sustainability is such a really kind of important part of what the organisations that we fund, that they should be leaders in that field. But as importantly is if you like, the self-interest point. That's bullet 3 there. And so we believe, and we think the evidence is there, that working at environmental sustainability can help you
reduce your costs. And what's not to like about spending less on the electricity company and more on actors' wages, on a fee for a writer, or to pay a choreographer to create the work that an arts organisation is interested in. So for us, that's why it's important. It's not one of those things, it's all three of them. And the result of this is that you get this, the fact that if you have the committed and proactive leadership, it can take and be a part of everyday business, and it can improve the business as well. So that's why it's important to us. What are we actually doing about it? So we're the National Development Agency, and we see it as our role to encourage, support, promote, etc. We ourselves think about our own environmental sustainability, but we're a relatively small organisation based in typical offices, if you like, whereas the organisations that we are supporting and helping to promote this agenda, they're the theatres and the opera houses and the dance companies and the galleries and things. So first of all, policy. And this is where we started, must be 8 years ago, when we first started thinking about this, and we thought that the most important thing was that we set some sort of clear policy for what we expected the sector that we supported should be doing. And so we were the first arts funding body in the world to make it a condition of funding. If you like, you could see this as slightly a regulatory type side of things. So we have said in the funding agreements, if you take our money, you must do something about environmental sustainability. So that's the policy imperative that we say. So if you want to be in our club and you want our money, you have to join this agenda. And that's in every one of our funding agreements. And if you don't fancy that funding agreement, don't take our cheque. But if you like, that's the sort of regulatory, bit more of a stick bit of it. But as important is this support bit. So we've invested in a programme of environmental reporting, supporting organisations, and we've contracted with this organisation, Julie's Bicycle. Some of them are here today, and we've contracted with them for 6 years, and we've just contracted for another 4. I'm going to say something a little later about the long-term nature of this. And so that support, so if we just set the policy bit, okay, people would have paid lip service to it, but without that support, we don't think we'd have seen the results. And that's day in, day out work. It's not flashy PowerPoint presentations, it's not slogans and things. It's day in, day out work, working with organisations to find those little changes, to support them, support the management, support the boards to make those changes. And then the sort of third bit that we do is we do a report. Here it is, Sustaining Great Art. I think there are some copies here, but it's also available to download on our website or Julie's Bicycle's website. I'd recommend it to you. It's a good report. It's got some infographics in it, and so I'll show you some of those later. But it's a really good little report that explains the journey we've been on. And by the way, that reporting bit is really important. It's not a naming and shaming. It's an encouraging thing, so people can look at that. They can show it to their boards and say, look, we were part of helping that to happen. So those three things together are how we're helping the sector. And so we're just going to flick through now fairly quickly some results that have been achieved. And you'll see some more of these in this report. And I think possibly, I've certainly said to the organiser of the conference, I'm happy for these slides to be shared. So if you want to get hold of them, I'm sure you can. Not quite sure what these little green people are here, but clearly it's art, isn't it, of some kind, and it's clearly representing environmental sustainability, but we probably paid for it, God knows. The first thing is they're getting it, they're understanding it, and so the number of organisations able to report with robust data has increased quite considerably. I think there's probably some standard curve for this. At the beginning, people grumbled a bit. Why should we do it? You know, we really want to just do art. This is a bit of a kind of sideshow, isn't it? But as we've moved through, we've got a much, much greater appreciation of their environmental impact and a growing confidence in measuring them. And of course, that's come from the Julie's Bicycle support. So I will keep stressing that importance of having an agency, it could have been, of course, inside the Arts Council, we've decided to contract it outside, that is working with those organisations on the ground, day in, day out.
Lots of support for green technologies. So this switch to green energy, very important, I think. So just seeing a flick through some of these. I'm quite impressed with that 90% figure, actually, because I think, I can't remember what the figure was at the beginning, but it would have been much, much lower. And that sense of them seeing it as part of their business, and perhaps might have been seen as an add-on at the beginning. And now, if you went to an organisation now, this subject would come up in all. It would come up in the technical department. It would come up in the creative department. It would come up in the finance team. It's not environmental sustainability imposed. It's environmental sustainability as the heart of the machine, if you like. So reputational benefits, that's not an unimportant thing today. You know, much of the public sector is less trusted than it used to be. And then, you know, the hard stuff, actually, you know, in a sense, a lot of people would say, well, this is where it really bites, isn't it? Are you actually doing anything about carbon? And there it is, reduced energy emissions down by some pretty handsome percentages, I would argue. Further information there about the reductions. And I think perhaps there's a message here about we did not set specific targets. We didn't say you must reduce your carbon by 5% per annum. What we said is you need to work to reduce your carbon. Do what works for you and make it a little bit better each year. So the important thing for us is that these figures are going down annually, not that somebody only did 1% and another person did 5%. And I think that's a really important message in how you can make this agenda successful. It is that let people set their own targets, because otherwise two things happen. One, they cheat. Let's be honest about it. They will find ways of saying, well, you said we had to be 5% down, we are. And secondly, if they're doing it because it is imposed on them, that feels worse to us than if they are doing it and feeling good about that they did the best they could. And of course, we've got loads of incredibly complicated listed buildings, which are very hard to put in some energy reduction stuff, you know, and I'm sure you do here in Spain, complexities with the planning authorities and cost and things like that. But you can always do something. Here again, you know, absolutely a priority. More on range of energy efficiencies here. This one is perhaps another one I'd like to just touch on. So this is about the arts and arts leaders as civic leaders. So I don't know how this goes in Spain, but we encourage our arts leaders to take a full part in the civic activity of their place. So not to see themselves as a separate sector that does art, but a sector that has a voice and an opinion and a worth in terms of any issues that affect their place, their locality. So that could be homelessness, it could be drugs policy, it could be criminal justice and so forth. And of course, environmental sustainability. So you know, quite a big chunk here contributing to a city or a neighbourhood policy. And that's really important, because if the arts just stands on one side, it lessens, I think, the value and success of that city or neighbourhood policy. So overall, these are the numbers that make me feel most kind of proud in the morning, if you like. So we, like many arts funding agencies, have been under pressure from the money that we get from government. It's been cut. There's less money for culture, austerity, etc., etc. And so actually the fact that they've managed to save £11 million compared to not taking action is a wonderful figure, because we don't take that money back. It goes straight back into arts and culture. And so that, for us, is really important. And then, boy, we've got a lot to go for. So by 2930, if we continue in this vein, there will be much, much bigger savings. And they're proof of the pudding that this has helped our goal 3, which is improving the resilience of arts and cultural organisations,
high percentages of people who think that it does, and high percentages of people who think it's useful in terms of business planning. Another little way of describing that. I mean, I think, this is a big target, but I think, you have to be bold. And if we fall short of that, that won't be the end of the world. As long as it's more than 11, as long as we're moving in that direction, that's good enough for us. Maybe 11 and a half wouldn't be good enough, but certainly if we got anywhere, 100 million or something like that of savings would be incredibly successful. And by the way, I haven't taught, it'd be invidious to talk about how much we're spending on Julie's bicycle, but it isn't very much actually. So if you were doing this as a return on investment calculation, it would be extremely good. And there's just some little stories here. Again, you'll find these in the report. Actually, theatres, great place to put PV panels up. Actually, a lot of flat roof space on the tops of theatres. Why not? And then, just turning back to the question of the arts as that mirror to society. There's a lot of arts organisations who, as I said earlier, there's some very famous artistic interventions in the term of homelessness and drugs and women's rights and things like that. And there's progressively more of our organisations are producing or planning to produce work that explores environmental themes. And of course that chimes with the young people. So the Gen X, Gen Y, whatever they're called. So those people who are the future, if you like. This thing about work that talks about the environment is, we think, very valuable. If you know Glyndebourne, they've got their own fancy wind turbine. And in a sense, I don't like that picture in a sense, because it's sort of saying, oh, it's got to be something big and glamorous. It doesn't have to be. It happens to be that Glyndebourne is in a place where that's appropriate. Most organisations, wind turbines, not the right thing to do. The right thing to do, insulate your hot water tank, do something around building management systems that turn lights off at night and things that actually don't show. So while there are these glamorous stories, actually that's not really at the heart of the work. So again, more about work. Here's a climate control exhibition in Manchester in 2016, and then the Everyman in Liverpool. Their young company did a play on environmental stuff. And then I'm just going to talk a little bit about. It says 5 minutes. Just talk a little bit about what next. So we're just coming to the end of our funding round, and we've got another one, 1822. It's going to be business as usual. As I say, we've just re-let the contract to Julie's Bicycle, and they're busy gearing up their work plan for what they're going to do to support our organisations to continue on that journey. And it's going to be much of the same. Interestingly, one thing that's not up there, which I'd just like to touch on, is the difference between large and small organisations. So this time, in 1822, we're going to ask our large organisations, and they are the larger carbon emitters, whether they can just do a little bit more. I think I think the Mayor of New York did some work around this about, actually they worked out there were a very small number of buildings in New York that created a huge amount of the carbon. So if you could work with them. So there'll be a slightly more differential approach this time. So recognising that some organisations actually can and should do a bit more. And we'll continue, finally, to make the case for good policy, which is light touch and supported by resource and expertise to make it work. And I think if I had sort of one message for you, that's what's worked for us. So have a sensible policy in it, but make it light touch, and then put the real money in to providing the support. Don't expect the arts and cultural sector just to do it on their existing resources. They will need a little bit of help. But it isn't a large sum of money. It really isn't. So that's where we're going in the next 4 years. Thank you. I think, any questions? Or? You can sit down for a second. I can sit down. Voy a invitar a Alfons Martí
Martínez, ya que vuelve a subir al escenario, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a los dos conferenciantes. ¿Alguien quiere romper el hielo? Bueno, va, adelante. Dinos. ¿Tenemos micro? ¿En castellano o en inglés? Hazlo en castellano porque le van a traducir. Ah, una pregunta. Pero esta pregunta relacionada también con lo que estaba comentando Alfonso respecto a la cooperación. Bueno, lo digo un poco así más alto. Es solamente por unir un poco el tema ese del objetivo 17 de alrededor de la cooperación y cómo hemos visto también en el sector británico que a través de este programa de sostenibilidad se han generado un montón de realmente de asociaciones y cooperaciones entre distintos subsectores dentro del sector cultural y quizás pues un poco ensalzar ese papel que realmente tiene en la intervención sostenible, que es que no hay competitividad en el sentido entre sectores o entre instituciones, realmente es mucho de compartir el conocimiento y de alcanzar más, porque es un objetivo común, o sea, no hay una competición ahí, ¿no? Y quizás pues nombrar algunas de las colaboraciones que sabemos que están sucediendo en Inglaterra y bueno, y también preguntarle a don Alfons si sabe de alguna colaboración que exista aquí en España que esté trabajando dentro del sector cultural para este desarrollo sostenible de manera conjunta y compartiendo esos conocimientos e impulsando esas capacidades, ¿no? Si existe ya, pues saberlo, ¿no? Un poco todos y saber si nos podemos unir. So I didn't get a foreign translation of that. So. No, I was just talking about the opportunity to cooperate and to really collaborate and how that's happened already. We've seen like MATS or LTC really cooperating. There's no competition, there's a willingness to share and to do things together and how that actually tackles one of the kind of like sustainable development goals, which is around cooperation. And I was just asking whether in Spain exists within the cultural sector such a thing at the moment, and you know, for people to be able to join in to add on. Bien, el objetivo 17 de la Alianza nos permite estimular que los compartimentos estancos se rompan, se abran, porque el funcionamiento tradicional del sector de la cultura o el sector del medio ambiente o el sector de la salud o de la educación es cerrarse a dinámicas internas sin tener que aceptar la relación con otros. Aceptar con otros quiere decir aceptar códigos diferentes y formas diferentes de interactuar. Creo que aquí tiene esta idea de alianza tiene un sentido de obligar a abrir, pero sobre todo de cambiar de mentalidad de los sectores de cultura y trabajar con otros temas, ¿no? Estamos viendo mucha relación, no te voy a decir un caso concreto, entre el sector creativo con la sociedad, con los problemas que tiene la sociedad, la implicación que hay entre arte y problemas que preocupan a los ciudadanos, como también el gran problema que hay también entre las instituciones culturales y ayudar a definir un modelo de ciudad, que quiere decir un modelo de ciudad de futuro, que quiere decir un modelo de desarrollo sostenible. También hay experiencias bastante interesantes entre sectores artísticos y medio ambiente, recuperación medioambiental, trabajo en espacios naturales. Todo eso vamos viendo posibles formas de trabajar que no eran habituales y que se sitúan en esta idea de la Agenda 2030, de abrir expectativas, entender los códigos de los otros, intentar encontrar formas de trabajar conjuntamente. Cuando esto ocurre, hay más potencial humano de desarrollo, hay más potencial de cambio y por lo tanto tenemos más rédito social, que es lo que persiguen las alianzas para los ODS.
y por lo tanto estamos contribuyendo a crear modelos que sobre todo serán los que permitirán alcanzar, si no todos, algunas partes de las metas de los ODS. Just add, it's kind of interesting about this cooperation thing, because one might think that the arts and cultural organisations would collaborate. I mean, by definition, art and culture arises from collaboration between different artists and different resources are needed. But certainly in England, surprisingly, arts and culture are often intensely competitive or they think they need to be, maybe for audience or for philanthropists or even funding from the Arts Council. And we're trying to work hard to say that isn't true, because it isn't. And that something like environmental sustainability actually is a good example of where they can collaborate. Actually, the reality is that there isn't that necessity, and so we are very supportive of collaboration. We want to see it take place, and as it happens, environmental sustainability is one of those. It's almost like a safe zone where you can do it, and so it may have other spin-off benefits to encourage them to collaborate in other areas. But there is still this sense of a collaborative, of a competitive environment, which we think they're wrong about, as it happens, but. Bueno, esto es más un comentario a la conferencia de Alfons Martinel, que además he leído mucho sobre lo que usted ha escrito y me siento muy identificada con el proceso que cuenta de ir intentando romper esos compartimentos. Yo trabajo en una ONG que tiene una parte de cooperación, otra parte de ayuda humanitaria y una parte de educación para el desarrollo. Y vamos filtrando la cultura o proyectos culturales en todas esas partes, pero bueno, el modelo es complicado. Yo creo que además tampoco existe, por ejemplo, nosotros todos los proyectos que tenemos de cultura entran por educación para el desarrollo, o sea que ya de por sí es complicado diferenciar o situar la cultura. Entonces, eso cómo encuentra su lugar la cultura, cómo se define ese lugar de la cultura dentro de todo esto, del desarrollo, de la sostenibilidad. Me parece muy, muy complicado porque no ha ocupado tradicionalmente un lugar y tampoco ahora existen, pues, por ejemplo, de manera práctica, ¿no? Pues convocatorias que apoyen proyectos de cultura para la sostenibilidad. O sea, todo lo que se está haciendo en el campo de la cooperación en sostenibilidad es siempre desde cooperación al desarrollo, desde ayuda humanitaria o desde educación para el desarrollo. No hay otra alternativa ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo veo complicado. O sea, sí se va filtrando, pero suena un poco marciano al final. Cuando lo metes en convocatorias queda un poco como marciano. Pero ¿qué lugar ocuparía? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese proceso? Sí, es una lástima que avances que realizamos en ese sector de la relación en cultura y desarrollo ahora hayan retrocedido tanto a unos niveles que son alarmantes. Pero sobre todo creo que es importante cambiar de mentalidad y de forzar a las autoridades cuando hablen del cumplimiento de los ODS, España del cumplimiento de los ODS, no convocan al sector cultural. Pues que no convocan a casi nadie. Claro, entonces dices, vamos a dar alianzas y no convocas a la gente a que digan. Porque si estamos en un proyecto más local de ciudad y queremos crear un proyecto de cómo cumplimos o cómo la ciudad se coloca en la dinámica de los ODS, pues convoca a los museos, a las salas de arte, a los teatros, a las compañías de producción musical. Son personas que están trabajando y que tienen muchos aportes y que pueden ser, diríamos, plusvalúas al trabajo clásico de cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo no se puede conseguir solamente desde el reducto clásico de las políticas de desarrollo. Tiene que buscar alianzas amplias en otros sectores. Y de forma ascendente, ya que la política general no domina esto, por desgracia,
de forma ascendente, pues provocando. Esas jornadas sirven, quizá personas que están aquí, no habían oído hablar nunca de esto, pues crean que aquí hay un campo de trabajo, que tenemos que luchar y que hemos avanzado. Y que tenemos mucho más discurso y sabemos más lo que queremos y cómo trabajamos. Y hemos avanzado muchísimo y hay mucho trabajo hecho. Aprovechemos el trabajo hecho y abrimos el campo a más participación de más gente en estos planteamientos. Si nos quedamos en el reducto clásico de la cooperación al desarrollo, creo que no estaremos en la onda de los ODS. Los ODS reclaman amplitud de miras, ¿eh? Y reclaman otra mentalidad que yo quizá de forma muy ligera he criticado, ¿no? Pero que requeriría una crítica más profunda. Es decir, un desarrollo amplio, humano, sostenible, integrador de todas las dimensiones humanas, de todas, no de unas cuantas. Y las necesidades básicas, no sé si dentro de las necesidades básicas tendríamos que incorporar las necesidades culturales. Pero la persona humana, el humano necesita de la cultura. Entonces, ¿cómo lo justificamos esto? Porque parece que cuando hablamos de necesidades básicas, las culturales no existen. Entonces, hemos de incorporarlas y hemos de saber formularlo. Lo que yo decía, saber formular en cosas concretas, en ejemplos concretos, que es la forma de cambiar las cosas. Could I just add one thing to that? Sure. And that's to say political leadership is essential. So in England we have some cities who really get culture and they will bring culture and cultural leaders into pretty much everything, and others don't. And sometimes it takes a kickstart. And I don't know whether any of you know about Hull and the City of Culture that's just ended there. Hull is not famous, I suppose, in cultural terms so far, but they had a year-long festival there with political leadership, and it has undoubtedly kind of brought culture into the centre of all sorts of agendas in that town. So you need to work on your political leaders. Not easy, I know.